archivo, lo hacen manualmente, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Y aquí pues es fácil porque hay poquitos empleados, digamos, ¿no? Pero ¿qué tal una nómina de, no sé, de una institución grande, de la gobernación? Me imagino que son más de 500 empleados, no sé cuántos habrán. Entonces, pues en ese caso, necesitamos una herramienta que lo haga de forma automática. Entonces, hay un truquito que es el que más me gusta a mí. Hay varias formas de hacerlo, pero hay uno que me parece a mí muy fácil. Simplemente colocamos los dos primeros números, 1 y 2, ¿sí? Si voy a enumerar ese listado. ¿Por qué 1 y 2? Porque quiero darle a entender a Excel de que lo que quiero es una secuencia numérica. Entonces, una vez ya colocado esos números, los voy a seleccionar las dos celdas, ¿sí? Y una vez seleccionadas las dos celdas, le voy a dar doble clic en la esquina, en el cuadrito, así como si yo fuera a arrastrar una fórmula. Doble clic. Y entonces el resultado es que automáticamente el listado se queda enumerado, ¿sí? Queda enumerado ahí. Entonces, imagínense, si fueran 500 personas, pues de forma automática se hace toda la numeración. Aquí, en este caso, tenemos 12 empleados, entonces ya quedó ahí enumerado el listado. Es un truquito sencillo, pero bastante útil porque en muchas ocasiones tenemos que enumerar la información que tenemos en nuestro archivo. Entonces, ese es el punto número 4. Muy sencillito también. Sergio Vargas. Dime, Sergio. Profe, buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches. ¿Puede repetir el punto, profe, que no se escuchó bien, no se vio bien? Ok, con mucho gusto. Simplemente voy a borrar aquí la información. Me voy a borrar todo. Cuando quiero enumerar en este caso este listado, pues simplemente lo que voy a hacer es colocar los dos primeros números, ¿sí? 1 y 2, los coloco manualmente. Y para que se haga la enumeración de forma automática, entonces lo que voy a hacer es seleccionar esos dos números que están en estas dos celdas, selecciono y le doy doble clic en el cuadro de la esquina. Acuérdense que este cuadrito es el que usamos para arrastrar una fórmula, ¿cierto? O para repetir esa fórmula. Entonces, al colocar el 1 y el 2, le estoy dando a entender a Excel que lo que quiero es una secuencia numérica y al darle doble clic, la secuencia se crea de forma automática, ¿sí? Eso es como enumerar, pues, el listado de una forma muy sencilla. Hay otras formas, pero esta en realidad es la que más sencilla me parece que hay, entonces, pues, para que les sea a ustedes de utilidad. ¿Listo? Sergio, ¿sí lo pudiste escuchar ahí? Sí, señor. Sí, vale. Listo, entonces continuamos. Y acá. Punto número 5. En la hoja tabla de salarios, calcular el sueldo básico que gana cada empleado, según los datos de la tabla. Teniendo en cuenta que el sueldo básico se calcula multiplicando la cantidad de salarios mínimos por el valor del salario mínimo en Colombia. Usar conceptos de valor absoluto y de valor relativo. Bueno, regularmente siempre usamos esos conceptos, ¿no? Porque estamos seleccionando las celdas, pero vamos a recordarlos. Entonces, me voy a pasar a la hoja que se llama tabla de salarios. Acá está, tabla de salarios. Esta tabla tiene los cargos de los empleados y tiene cuántos salarios se gana cada empleado. Entonces, por ejemplo, dice que el gerente se gana 5 salarios, ¿sí? Y el valor del salario, pues está acá. En este momento el salario mínimo es de 1.000.000 de pesos en Colombia. Entonces, pues simplemente tenemos que hacer la multiplicación de esto por esto, ¿verdad? Entonces, igual a la cantidad de salarios por el valor del salario. Ahí estamos usando conceptos de valor relativo.
Pero ¿qué sucede? Si nosotros arrastramos esa fórmula, miren lo que pasa. Por ejemplo, voy a arrastrarla aquí una celda. Me dio 0. ¿Por qué? Porque al arrastrarse, acuérdense que se incrementa. Entonces, la que acá arriba era B2, acá abajo es B3. Y la que acá es C11, pues acá abajo es C12. Entonces, ¿qué sucede? B3 es correcto porque quiero esta cantidad de salarios, pero en C12 no hay nada. Entonces, aquí tenemos que recurrir a algo que es fijar la celda. Quiero que siempre, o sea, que se incrementen acá estas celdas, que me tome el 3, que me tome el 4, pero que siempre me seleccione esta misma celda, la celda que tiene el valor del salario. Entonces, ahí vamos a recurrir a un truquito que es fijar la celda, o sea que ese valor relativo de esa celda lo vamos a convertir, digamos que en una constante, digamos que en un valor absoluto. Entonces, en la mayoría de computadores funciona presionando la tecla F4, la función 4, ¿sí? Entonces, cuando presiono la tecla F4, aparece el signo de pesos delante de la C y el signo de pesos delante del 11. Eso quiere decir que siempre, en todas las funciones, así arrastremos la fórmula, siempre va a tomar la celda C11, ¿sí? Si en sus computadores no funciona, presionando la tecla F4, pues puede ser que la tengan que combinar con otra tecla que es la tecla función, ¿sí? O si no, pues ustedes simplemente pueden agregarle ese signo de pesos de forma manual. Delante de la letra de la celda, en este caso la C, colocamos el signo de pesos y delante del 11 colocamos el signo de pesos también. ¿Qué quiere decir? Que estoy fijando la columna y estoy fijando la fila. La columna C, la fila 11, o sea, esa celda que corresponde a esos valores. Y le doy clic, enter, pues efectivamente me hace la multiplicación. Ahora, si arrastro la función, ahora sí me hace las multiplicaciones correctamente, ¿sí? Mira, aquí me está dando B3 por C11, B4 por C11, B5 por C11 y así sucesivamente. Entonces, ese es el otro truquito que vamos a conocer el día de hoy, fijar celdas. Lo vamos a utilizar más adelante en otra función. Entonces, ahí tenemos ya calculados el sueldo básico de cada uno de los empleados según su cargo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos dice el punto número 5. Entonces, sencillo, herramienta nueva, truquito nuevo, cómo fijar una celda. Listo, vamos, seguimos con el punto número 6. Dice que vamos a implementar, y ojo aquí, les voy a pedir que le pongamos atención a este punto. El ejercicio tiene 2 punticos que son de cuidado. No son difíciles, son de cuidado. Entonces, este punto 6 es uno de ellos. Dice que vamos a implementar una doble función buscar, ¿sí? Entonces, aquí ya digamos que nos estamos metiendo en un Excel intermedio o casi que avanzado, porque empezamos a combinar funciones. Aunque ustedes ya lo hicieron, ¿sí? En el ejercicio de la factura, hicimos una función buscar y la combinamos con la función sí punto de error, ¿sí? Entonces, es algo similar lo que vamos a hacer en este punto 6. ¿Por qué nos plantea esta doble función buscar? Porque dice que vamos a pasar los datos del sueldo básico de la hoja tabla de salarios a la hoja nómina. Entonces, queremos pasar esta información, este sueldo básico, lo queremos pasar acá a la hoja nómina. Pero resulta que en este caso la función buscar, pues no la vamos a poder implementar porque acá en la hoja de tabla de salarios, por lo menos no tenemos las cédulas de los empleados, tenemos son los cargos. Entonces, quiero que miren el siguiente detalle. Si nosotros vemos que esos cargos no se repiten y además están en la primer columna de la tabla, entonces podríamos utilizar esos cargos como un
identificador único, ¿sí? Porque aquí los salarios están según el cargo. Entonces, pónganle cuidado aquí a lo que vamos a hacer. Nosotros a la hoja nómina podemos traer qué información de acá de la tabla de empleados. Pues el cargo, ¿cierto? Y vemos que con ese cargo podemos hacer otra función para que nos muestre el sueldo básico. Entonces, tenemos que hacer dos búsquedas. Ojo aquí, voy a hacer una búsqueda, primero la búsqueda sencilla, así como buscamos los apellidos y los nombres, que me traiga el cargo del empleado. Entonces, igual, buscar B, así que me busque esta cédula en la tabla que llama trabajadores, que me traiga lo que está en la columna 4, que es el cargo, y falso para que la búsqueda sea exacta, ¿no? La función buscar B. Entonces, efectivamente, me sale el cargo de la persona. Denme un segundito, por favor. Bueno, acá me sale que Juan Tama ha levantado la mano. Bueno, no sé si Juan Tama está haciendo aquí el curso, no creo. Pero ¿quién es? Profe, ¿será que nos puede repetir otra vez la fórmula para nosotros verificar? ¿Cuál fórmula? La que estaba haciendo ahorita de lo del sueldo básico para poder. Una función buscar. Claro. La función buscar B, tal cual como le hicimos con los nombres y con los apellidos, dice que vamos a buscar la cédula, que está en la celda D5, la vamos a buscar en la hoja que se llama trabajadores, y de allá vamos a traer la información que está en la columna 4. Siempre le colocamos falso para que la búsqueda sea exacta. Entonces, esa es la fórmula, ¿sí? ¿Por qué la columna 4? Porque en la columna 4, miren que en la 4 están los cargos de los empleados. Entonces, esa es la función que vamos a implementar para obtener el cargo del empleado. Pero tengo que por aquí tenía otra pregunta, otra manito arriba, no, ya no. Bueno. Entonces, listo. Ojo aquí, con esa lo que obtenemos es el cargo, ¿cierto? El cargo de la persona. Acuérdense que la función buscar tiene 4 partes. Una, el valor buscado, en este caso la cédula. 2, en qué tabla la voy a buscar, qué información quiero que me devuelva como resultado, y falso siempre para que la búsqueda sea exacta. Entonces, lo que voy a hacer es implementar otra función buscar. O sea, que voy a hacer de cuenta que esta función que ya está implementada aquí, acuérdense que esto me da como resultado el cargo de la persona. Entonces, voy a utilizar ese cargo como un identificador único. ¿Por qué? Porque en la tabla de salarios, en la primera columna tenemos los cargos. Entonces voy a decirle, búsqueme tal cargo en la tabla y lléveme el sueldo básico, ¿sí? Entonces, mire, póngale cuidado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para implementar la otra función buscar es... ¿Crear el nombre de la tabla? Por ahí hay un micrófono activo. No, creo que ya no. Entonces, tenemos que colocarle nombre a la tabla. Voy a seleccionarla. Digamos que le vamos a colocar sueldos. Sueldos me quedó. Sueldos. Entonces, acuérdense, se selecciona la tabla, se coloca el nombre en el cuadro de nombres y le damos Enter y listo, quedó colocado el nombre a esa tabla. Entonces, voy a utilizar esta función que ya está hecha, que ya vemos que está trabajando correctamente porque me devuelve el cargo de la persona. Todo esto va a ser
mi valor buscado, ¿sí? Mi valor buscado. Entonces voy a implementar una nueva función, así como hicimos con la función si.error en el ejercicio de la factura. Después del igual, voy a implementar la nueva función. La voy a colocar en minúscula para que se diferencie, pero pues Excel automáticamente la coloca en mayúscula. Buscar B. Abro paréntesis. Entonces miren que abajo me aparece la ayuda. El primer valor de la función es el valor buscado. Entonces, yo voy a utilizar como valor buscado esta función que ya hicimos, pensando en que eso, ¿qué es? El cargo de la persona, porque esa es la función el resultado que me devuelve esa función que acabo de seleccionar ahí, es el cargo. Entonces voy a decirle, búsqueme ese cargo, y voy a continuar la función acá al final, punto y coma. ¿En dónde me va a buscar ese cargo? Pues en la tabla que le acabamos de colocar nombre, en la tabla de sueldos, ¿cierto? Y esa tabla tiene tres columnas, los cargos, la cantidad de salarios y el salario, el sueldo básico. Entonces voy a decirle que me devuelva la información que está en la columna 3 y le voy a colocar falso para que la búsqueda sea exacta. Entonces, ahí estoy haciendo una doble función buscar, que me busque el resultado de otra búsqueda, ¿sí? Entonces, si hemos practicado la función buscar, pues entonces ahí tenemos que, entendemos lo que estamos haciendo aquí. Si ustedes no han hecho el otro ejercicio anterior, pues de pronto puede ser que estén ahí un poquito perdiditos. Pero entonces, eso es lo que hacemos con esta función. Si quieren tomarle una captura de pantalla, si quieren tomarle una foto ahí para que la comparen. Y lo que les decía yo a los compañeros de ayer, no es que me vaya usted allá a copiar exactamente lo que yo escribí aquí sin entenderlo. Yo lo que pretendo y lo ideal para que ustedes puedan aprender es que entiendan qué es lo que estamos haciendo ahí. Mientras ustedes miran allá, por acá me dice Sandra Patricia, le acabo de enviar los trabajos, por favor me confirma si llegaron. Bueno, Sandra, estoy en sesión, ahorita no le puedo confirmar. Y a partir de mañana iniciamos la revisión de las carpetas. Entonces, listo. Enter, y efectivamente me da como resultado el sueldo básico. ¿Listo? Entonces, puedo arrastrar esta función y lo que voy a obtener es el salario que se gana cada uno de los empleados. Vamos a verificar alguno. Por ejemplo, Porras Marisol, ¿sí? Marisol Porras. Acá en la tabla de empleados dice que Marisol trabaja en servicios generales, ¿sí? Y el salario de servicios generales es de 1.000.000 de pesos. Entonces, efectivamente acá, para Marisol le están asignando 1.000.000 de pesos. Ustedes pueden verificar cualquiera de los empleados y tiene que coincidir allá el sueldo que estamos trayendo. Entonces, miren que no es difícil, es simplemente entender la función buscar. Yo espero que sí la entendamos porque ya la habíamos hecho en otros ejercicios. Y lo que hicimos fue una búsqueda teniendo en cuenta otra búsqueda. ¿Listo? Seguimos entonces. El punto número 7 dice que vamos a introducir los datos de los días laborados para cada empleado según la siguiente indicación. Pues miren que en esta tabla están todos los empleados y dice cuántos días laboró cada uno. Eso digamos que ese dato lo pasa el área de recursos humanos, allá a los de contabilidad, a los de nómina, para que hagan el respectivo, la liquidación, ¿cierto? Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Pues simplemente vamos a transcribir esa información acá al archivo, teniendo en cuenta que no están los trabajadores en el mismo orden, ¿no? Simplemente tener en cuenta eso. Entonces, un truquito, cuando necesitamos pasar de una ventana a otra rápidamente, bueno, hay personas que les gusta colocar las dos ventanas ahí paralelas, utilizando minimizar tamaño de la ventana, pero también podemos cambiar de una ventana a otra rápidamente utilizando las teclas Alt y tabulador, ¿sí? La tecla tabulador es la que está arriba del bloque de mayúsculas. Entonces, si ustedes presionan al tabulador, cambia entre las dos últimas ventanas que se hayan abierto. Entonces, a mí me gusta hacerlo de esta forma, pero ustedes pueden hacerlo como
Si les parece mejor de la otra forma, también es válido. Entonces dice que Francisco Javier Beltrán. Acá según la tabla, Francisco Javier trabajó 29 días. Entonces lo que vamos a hacer es transcribir esa información. Voy a hacerlo aquí rápidamente. Gladys Carreño dice que trabajó 27 días. Gómez Constanza, 30 días. Gómez Dubiam dice que trabajó 25 días. Y Guaram Emanuel de Jesús dice que trabajó 20 días. Muñoz Andrea trabajó 30 días. Muñoz Germán trabajó 30 días también. Palmar Enelsi dice que trabajó 30 días. Leonardo Paz trabajó 28. Marisol Porras también 28 días. Solarte María Idet 15 días. Semanate Melba Yanira trabajó 30 días. Entonces aquí simplemente vamos a transcribir esta información porque es una información que no depende de ninguna fórmula, sino de las novedades que se hayan presentado en la empresa. Entonces, listo. Ahí de ese punto simplemente es transcribir esa información. El siguiente punto, el punto 8 dice, en la hoja nómina, calcular el sueldo devengado, aplicando la fórmula. Dice, sueldo básico dividido 30 por días laborados. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a calcular cuál es el sueldo de cada persona, pero dependiendo de los días laborados. Entonces, aquí vamos a seguir utilizando los conceptos de valor absoluto, valor relativo, y la función es la siguiente. Entonces, el devengado va a ser igual. Dice que el sueldo básico, o sea que lo seleccionamos con valor relativo, dividido 30. Si coloco el 30, quiere decir que voy a tener esa constante, y eso lo voy a multiplicar por los días laborados. Ya los tenemos aquí, así que los podemos seleccionar. Entonces, es una formulita correspondiente al primer tema del curso, que es la parte de operaciones básicas. Y listo, una división y una multiplicación. Y ahí tenemos el valor devengado. Entonces, miren que esta persona que gana 1,5 millones, pero que trabajó 29 días, pues el devengado es de 1,450,000. Le están descontando el día que no trabajó. Si arrastramos esta fórmula, solamente las personas que trabajaron sus 30 días, mira aquí está, 2 millones, trabajó los 30 días, pues el devengado es de 2 millones, ¿sí? Quienes trabajaron sus días completos, pues tienen su salario completo también ahí en el devengado. Entonces, esa es la formulita para este punto del ejercicio. Punto número 9. Aquí también les voy a pedir que le prestemos muchísima atención. Si están haciendo por allá otra cosita, dejen de hacer lo que estén haciendo y pongan la atención, porque este punto, yo les dije que hagan 2 puntos de cuidado, pues el anterior que hicimos, la doble función buscar, y este. No es que sea difícil, es de cuidado, es de cuidado. Una de las habilidades que tenemos que adquirir en Excel es que aprendamos a identificar los errores, qué nos está pasando. Entonces, la mayoría de errores es porque nos sobra un punto y coma, o nos falta un punto y coma, o nos falta un paréntesis, o nos faltan unas comillas. Entonces, eso es lo que tenemos que tener ahí pendiente a la hora de hacer nuestros ejercicios. En este punto 9, vamos a calcular el auxilio de transporte, ¿no? Vamos a seguir usando los conceptos de valor absoluto y valor relativo. Dice que el auxilio de transporte se debe pagar a los trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos mensuales, ¿sí? Para asignar los auxilios de transporte deberán emplear una función condicional. Ya sabemos que es la función sí, ya la conocemos, ya hemos hecho ejercicios de la función sí. Seleccionando los valores de la tabla de salarios, de la hoja tabla de salarios, para calcular, para el cálculo, tomar el sueldo básico y tener en cuenta los días laborados por cada empleado. Entonces, lo primero que voy a hacer
es una función condicional que asigne el auxilio de transporte o no lo asigne, ¿cierto? Acuérdense que la función condicional es si cumple, haga esto, y si no cumple, haga esto otro. Entonces vamos a hacer función condicional. Dice que vamos a comparar el sueldo básico, pero resulta que la información que vamos a comparar está en otra hoja, está acá, en la tabla de salarios, ¿sí? Entonces, aquí simplemente lo que vamos a tener en cuenta es que vamos a estar pendientes de cuando cambiemos de hoja, qué es lo que sucede. Entonces, ahí el archivo dice lo siguiente, o sea, estaba en el documento, pero acá también lo dice. Para calcular el auxilio de transporte, tener en cuenta que si un empleado gana hasta 2 salarios mínimos, tendrá derecho, de lo contrario, no, ¿sí? Entonces, algo que pues es recomendable es saber cuánto es el valor de los 2 salarios. Bueno, aquí un salario vale 1 millón, pues 2 salarios son 2 millones, ¿cierto? Está fácil. Pero digamos que cambie ese valor el próximo año. Entonces, si nosotros hacemos aquí el cálculo, voy a hacerlo aquí debajo, va a ser igual a este valor por 2, ¿cierto? Salario mínimo por 2. Entonces, 2 salarios, pues son 2 millones. Si lo hacemos con fórmulas, la ventaja es que si el otro año este salario cambia y digamos que sube a 1.350.000, por ejemplo, por decir algo, pues automáticamente, si yo cambio ese valor, automáticamente cambia acá el valor de abajo y cambio todos los valores de acá arriba. Entonces, porque tenemos todo hecho con fórmulas, ¿sí? Esa es la importancia de hacer todo eso con fórmulas, porque si vamos acá a la hoja nómina, todo cambió el auxilio de transporte, entonces, cambió el devengado, porque cambiaron los sueldos básicos. Entonces, eso es interesante de hacer todo con fórmulas, porque cuando se actualiza el archivo, pues todo se actualiza automáticamente. Voy a dejar el $1.000.000 que tenía aquí. Listo. Entonces ya sabemos cuánto es el valor de 2 salarios mínimos. Y acá abajo está el valor del auxilio de transporte. Entonces vamos a implementar una función condicional. ¿Cuál es la condicional? Que si el sueldo básico es menor o igual a 2 millones, o sea, a los 2 salarios, pues le vamos a asignar el auxilio de transporte. Pero si no, pues no tiene auxilio, ¿cierto? Una función condicional muy sencilla. Entonces vamos a implementar la función sí. Acuérdense que es la condicional de la función sí. La función sí tiene 3 partes, ¿sí? Lo que yo le decía a Derly hace rato que nos mandaba ahí el ejercicio, ella estaba colocando 4 partes en la función, ¿no? Acuérdense que la función sí tiene 3 partes nomás. La prueba lógica, el valor sí verdadero y el valor sí falso. Solamente 3 partecitas. Entonces, ¿cuál es la prueba lógica en este caso? Vamos a verificar que si este sueldo básico es menor o igual a 2 millones, ¿cierto? A los 2 salarios. Pero resulta que ese valor está en la otra hoja. Entonces, miren lo que pasa aquí. Yo me voy a cambiar a la otra hoja. Miren que acá en la barra de fórmulas sale, ¿no? Si el sueldo básico que está en la celda E5 es menor o igual, y dice que me pasé a la hoja tabla de salarios. Y de acá voy a seleccionar, pues, qué es lo que voy a comparar. En este caso, los 2 salarios, que son los 2 millones. Entonces, acá me dice que seleccione la celda C12. O que aquí nosotros tenemos que, digamos que, adelantarnos a lo que puede suceder. Resulta que, como vamos a arrastrar esa fórmula para que me calcule el auxilio de transporte para todos los trabajadores, pues yo tengo que fijar esta celda, ¿sí? Tengo que decirle que siempre me haga la comparación con la celda C12 de la hoja tabla de salarios. Entonces, tenemos que recurrir al truquito que aprendimos hoy, que es fijar la celda, ¿cierto? Entonces quedará pesos C, pesos 12, ¿sí? Entonces, miren que no estamos haciendo nada diferente a lo que ya sabemos hacer, una comparación. Lo único es que estamos comparando un valor que está en otra hoja, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo aquí de nuevo en este punto. Entonces,
Si el sueldo básico que está en la celda E5 es menor o igual a lo que está en la celda C12 de la hoja tabla de salarios, ahí está la prueba lógica, punto y coma, y entonces miren que me aparece la ayuda. Segunda parte de la función, valor sí verdadero. O sea, ¿qué sucede si sí se cumple esa condición? Ah, pues que le vamos a asignar el auxilio de transporte. Entonces, el auxilio de transporte está aquí. Voy a seleccionar. Entonces, miren que me sale acá que seleccioné de la hoja tabla de salarios la celda C14. ¿Sí? Y claro, como vamos a arrastrar esa función, pues tengo que fijar también la celda C14 para que siempre me tome ese valor. Entonces, pesos C, pesos 14. ¿No? Una función condicional normalita. Lo único que estamos es seleccionando información que está en otra hoja. Y listo, punto y coma, valor sí falso. O sea, ¿qué sucede si no se cumple la condición? O sea, si la persona gana más de 2 millones, pues simplemente esa persona no tiene derecho al auxilio de transporte, así que el valor de su auxilio va a ser 0 y listo. Lo que hicimos por allá en el ejercicio de la papelería, una función condicional. Cierro el paréntesis y listo. Acá, por ejemplo, le asignó el auxilio a esta persona. ¿A quién es que es este? Francisco Javier Beltrán. ¿Por qué? Porque su sueldo básico es de 1,5 millones, o sea que es menor a 2 millones, así que sí tiene derecho al auxilio. ¿Sí? Si yo arrastro esta función, me dice quiénes sí y quiénes no tienen derecho al auxilio. Entonces acá, por ejemplo, esta persona no, porque se gana 4 millones. Este sí, porque gana 2 millones. Entonces ustedes pueden comparar. Mire, este no, ¿por qué? Porque gana 3 millones. Este no, porque gana 5 millones. Y este no, porque gana 3 millones. Entonces, ahí vemos que está funcionando correctamente nuestra función condicional. El detalle es que ese auxilio de transporte también depende de los días laborados. Entonces, a esta función, voy a correrlo por acá para que se vea mejor. ¿Sí? Voy a darle doble clic. Ahí ya tenemos toda la función condicional que nos asigna sí o no el auxilio de transporte, ¿cierto? Entonces, lo único que le vamos a agregar a esto, acá al final, como el resultado de toda esta función es que el valor del auxilio, los 117,172 o 0, pues vamos a decirle que ese auxilio va a depender de los días laborados. Entonces, todo eso lo vamos a dividir entre 30 y lo vamos a multiplicar por los días laborados. Lo que hicimos con el devengado, ¿cierto? Simplemente le vamos a adicionar esa partecita, este pedacito, perdón. Este pedacito de aquí es lo que le vamos a agregar a la función, ¿sí? Dividido 30 por días laborados. Días laborados los seleccionamos, por eso me dice que está en la celda F5. Si yo le doy Enter, pues ese auxilio de transporte que lo teníamos de 117,000 se redujo a 113,262. ¿Por qué? Porque esta persona no trabajó los 30 días completos. Entonces, lo mismo, el auxilio de transporte va a depender de los días laborados. Si arrastramos esta corrección o este cambio que le hicimos, pues algunas personas tendrán el auxilio completo y otras tendrán disminuido el auxilio porque no trabajaron los 30 días completos. ¿Listo? Entonces, esa es nuestra fórmula para calcular el auxilio de transporte. La voy a colocar aquí en pantalla para que vuelvo y repito lo mismo que dije hace rato. Ustedes tengan pueden hacer una comparación. Si les da un error, pues ustedes comparan y puedan verificar dónde está el error, por qué le está saliendo. Pero no es para que copien la fórmula exactamente allá en sus ejercicios, sino que lo ideal es que entendamos qué es lo que hace la formulita y qué es el resultado que nos arroja. Entonces, listo. Hasta ahí el ejercicio, hasta ahí es, digamos, digamos que las dos funciones interesantes donde no estamos haciendo cosas nuevas, sino combinando conceptos,
es este auxilio de transporte y el sueldo básico donde hicimos la doble función buscar. De resto, es muy sencillo. No voy a leer el documento porque aquí pues lo que sigue es bien sencillo, pero ustedes pueden leer el documento. Dice que aquí vamos a calcular el devengado más auxilio de transporte, una suma. Aquí está el devengado, aquí está el auxilio de transporte, pues simplemente vamos a sumar esos dos valores, devengado más auxilio de transporte. Entonces este no tiene ciencia, este cálculo aquí, una suma. Ahí tenemos todos los cálculos para todos los empleados. Después, lo que sigue en el ejercicio son porcentajes, cálculo de porcentajes. Entonces, en la columna J dice IBC, ingreso base de cotización. Resulta que el IBC, bueno, ustedes que son trabajadores saben que el IBC es el 40% del salario. Entonces, simplemente vamos a calcular el porcentaje, el 40% del sueldo básico. Igual, sueldo básico por 40%. Listo. Porcentaje ahí sencillo. Claro, alguien me hacía la corrección y me decía que el IBC no puede ser inferior al sueldo mínimo, al salario mínimo, ¿sí? Bueno, aquí en el ejercicio, por eso yo hacía la aclaración que es una nómina ficticia, pero si quisiéramos hacerlo real, pues fácilmente podríamos hacer una nueva columna donde si el ingreso base de cotización, o sea, una función condicional, si el valor es inferior a 1.000.000, entonces asígnele 1.000.000. Y si no, déjele el valor que está ahí. Es sencillo, ¿cierto? Pero vamos a dejarlo ahí, digamos que no le vamos a agregar esa nueva columna, sino que vamos a utilizar los valores que están ahí, porque así lo hicimos con los compañeros de ayer, pero es válida la aclaración que me hacían los compañeros. Claro, si el curso fuera de contabilidad, necesariamente teníamos que hacerlo para que quedara bien hechas las cosas. En este caso lo vamos a dejar, vamos a utilizar ese valor que está ahí. Las siguientes columnas, K, L, M, N y O, son porcentajes del IBC, ¿sí? Porcentajes que vamos a sacar del IBC. Y esos porcentajes los encontramos en la hoja de aportes. Entonces, por ejemplo, acá dice que para la seguridad social, la empresa aporta 8.5% a la salud y el empleado el 4%. A la pensión, la empresa aporta el 12% y el empleado el 4%. Entonces, vamos a hacer esos cálculos de esos porcentajes sobre el IBC. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto aporta la empresa a la salud? Dijimos que el 8.5%. ¿Sí? Entonces, va a ser igual al IBC por el 8.5%. ¿Sí? Algo, por ejemplo, que le hice la aclaración a Derly en el ejercicio que nos mostraba, es que si yo voy a calcular un porcentaje, tengo que decirle a qué valor le voy a calcular ese porcentaje. ¿Sí? Entonces, en este caso, al IBC le voy a calcular el 8.5%. Era un detallito ahí porque le colocaba correctamente 25%, pero le faltaba colocarle a quién le iba a sacar ese 25%. Entonces, teníamos que coger la base gravable y calcularle ese 25%. Estoy hablando de la imagen que nos enviaba Derly hace un rato. Entonces, listo. En este caso, el IBC por el 8.5%. Listo. Esto es lo que se va a aportar a la salud. ¿Cuánto va a aportar el empleado? Entonces decía ya que el 4%. Tomamos el IBC y le multiplicamos el 4%. La empresa dice allá que aporta el 12% a la pensión. El 12% del IBC. IBC por el 12%. Bueno, son las 7:30. Les voy a pedir que me regalen 5 minuticos para terminar aquí el ejercicio, que ya no falta nada. Listo. ¿Cuánto aporta el empleado a la pensión? Decía que el 4% también. IBC por el 4%.
A la ARL, dice que ARL tipo 1. En la hoja de aportes, dice que riesgos laborales tipo 1, la tarifa es de 5.220%. ¿Sí? Bueno, 522, da lo mismo. Entonces, lo mismo, un porcentaje allá. Igual al IBC por el 0,5220%. ¿Sí? Eso da un valor chiquitico, efectivamente, 3.000 pesos, 3.132. Ahí está la tarifa de la ARL. Entonces, todos estos cálculos, desde la columna J hasta la columna O, solo porcentajes. Entonces, muy sencillos de hacer. El ejercicio finaliza de la siguiente forma. Bueno, esto ya lo miramos. Dice, calcular el valor neto a pagar, restando al valor devengado más auxilio. Ya tenemos calculado el devengado más auxilio de transporte. Le vamos a restar los aportes descontados al empleado por conceptos de salud y pensión. Entonces, dice que a este valor, que es el devengado más el auxilio de transporte, le vamos a restar lo que se le descuenta al empleado por concepto de salud y por concepto de pensión. O sea, ya lo que va a recibir el empleado allá en su cheque, bueno, hay alguien solicitando entrada, pero pues ya acabamos. Lo que va a recibir la persona en su cheque, pues ya con los descuentos que le van a realizar. Entonces, el valor neto va a ser igual al devengado más auxilio de transporte, y a ese valor le vamos a restar lo que le descuentan al empleado por salud y lo que le descuentan por pensión. Esto, una resta ahí sencilla y listo. Ahí tenemos el valor neto, lo que va a recibir cada empleado en su consignación. Ya el ejercicio finaliza, pues tenemos que saber cuánto vale la nómina, ¿no? Cuánto cuesta la nómina de la empresa. Entonces, vamos a calcular los totales. O sea, ¿cuánto paga la empresa a la salud? ¿Cuánto paga también la empresa lo que le descontó al empleado? Pues también tiene que pasárselo allá a la salud, a la pensión y a la ARL, ¿sí? Y también, pues, lo que le va a consignar a cada empleado. Entonces, ¿cuánto le va a costar la nómina a la empresa? Pues voy a hacer aquí la autosuma de lo que le aportan a la salud. Una autosuma, ya conocemos la herramienta de la autosuma. Dice que va a sumar desde la celda K5 hasta la K16. Listo. El último truquito que vamos a ver con este ejercicio es que nosotros hemos visto que una fórmula se puede arrastrar verticalmente. Y cuando la arrastramos verticalmente, lo que se incrementa es el número de la fila, ¿cierto? Por ejemplo, aquí teníamos, bueno, una más sencilla por acá, en el devengado. Teníamos E5 dividido 30 por F5. Si la arrastramos, dice E6 dividido 30 por F6. E7 dividido 30 por F7. Entonces, se incrementa el número de la fila. Resulta que nosotros podemos arrastrar también horizontalmente, ¿cierto? Si lo que queremos hacer es la autosuma de esta columna, la de esta columna, la de esta, la de esta y la de esta, pues podemos simplemente arrastrar esto de forma horizontal y tenemos todas las autosumas de esas columnas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí no cambia el número de la fila, sino la columna. Aquí dice que la suma de K5 hasta K16. Voy a aumentar aquí el zoom. ¿Sí? Acá dice que es la suma desde K5 hasta K16. Esta otra, de L5 a L16. Esta otra, de M5 a M16. Entonces, aquí lo que cambió fue el nombre de la columna que está sumando. N5 a N16, O5 a O16 y finalmente P5 a P16. La suma de todos esos valores, de todos esos totales, nos va a dar el total de la nómina, ¿sí? Entonces,
Podemos hacerla de dos formas. Igual a la suma de esto más esto, ¿sí? Ir seleccionando cada una de las celdas, irlas sumando. Y tengo que el total de la nómina es de 25.661.317 pesos. Podemos hacerlo de esa forma o con una función, ¿cierto? Igual a la suma de ¿qué? De este valor hasta este de acá, ¿sí? Estamos seleccionando un rango, que también ya lo hemos visto, igual suma desde K17 hasta P17 y nos da efectivamente el mismo resultado. Cualquiera de las dos formas ustedes pueden hacerlo y les va a dar el mismo resultado. Entonces, ese es el final del ejercicio, ¿sí? Hallar el total de la nómina. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues lo que estamos haciendo es implementar muchos de los conceptos, de las herramientas, de las funciones que hemos visto a lo largo del curso. Ahí termina el ejercicio. Mark dice por acá que si se compartió el formulario de asistencia. Claro que sí, Mark, pero por si acaso, aquí se lo vuelvo a enviar. Está. Para quienes no hayan diligenciado la asistencia, ahí les acabo de compartir el formulario nuevamente. Entonces, ese es nuestro ejercicio número 14. Ejercicio, pues, donde estamos implementando todo lo que hemos visto a lo largo del curso. Ya nos falta la última sesión, que con el grupo 1 será el lunes 29, con el grupo número 2 el martes 30, donde vamos a hacer, digamos, un último ejercicio que nos va a hacer la introducción de lo que es el Excel avanzado, bueno, el Excel intermedio, pues, porque no es avanzado, sino intermedio. Y también vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas, pues, por si les ha quedado alguna duda a ustedes en algún ejercicio. Entonces, quedo pendiente de cuando cada uno de ustedes vaya completando sus 14 ejercicios en el Drive, por el grupo de WhatsApp me informa, así como lo hizo hace un ratico la compañera Sandra Patricia, dijo que ya había enviado todos los trabajos. O sea, enviarlos es subirlos al Drive, no es que me los tengan que enviar por correo. Los suben al Drive y ya yo hago la revisión y les hago la respectiva retroalimentación. Entonces, con eso nos pasamos 8 minuticos, pero era necesario para acabar ahí la explicación del ejercicio. Entonces, yo espero que pues ustedes estén al día con sus ejercicios, que tengan sus carpetas completas, y si no, pues vamos a tener todo este fin de semana para que ustedes completen sus archivos y yo hacerles la respectiva retroalimentación. Con eso, pues entonces terminamos nuestra sesión del día de hoy. No sé si alguien tenga alguna última pregunta, y si no, pues quedamos por el chat para atender por ahí sus solicitudes. Entonces, no siendo más, pues les deseo un feliz resto de noche, de una vez un feliz fin de semana, y nos vemos la próxima semana para la última sesión del curso. Quedamos conectados por el grupo de WhatsApp para la retroalimentación sobre sus ejercicios. Feliz noche para todos, que estén muy bien.